Buenas, buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Aquí estamos, perdón por el retraso. Aquí estamos transmitiendo nueva edición de Filosofía con Amigos. Hoy vamos a invitar al gran amigo Diego Ladestro. Hola, hola, hola. Ya lo estamos invitando a Diego. Gracias por sumarse. Acá estamos con unos minutos de retraso y ahora voy a explicar por qué. Vamos a invitar a Diego. Bienvenidos todos, se van sumando. Gracias por estar. Hola Buenos Juan, días. ¿Cómo andás? ¿vos? ¿Todo bien? ¿Escucha bien ¿Me ahí? ves? ¿Me escuchás bien? Escucho y te veo bien. Sí, acá perfecto. Genial. Bueno, No antes que nada, perdón a ti y a todos pasa nada. No, pero te voy a decir qué pasó. Menos mal que vos me acabas de mandar un mensaje, hace un ratito lo mandaste, yo recién lo veo. Me pusiste, che, mirá que ya empezamos. Yo hago todos los vivos a las 6. Yo me olvidé que este era a las 5. O sea, Ah, me olvidé. Yo me iba a conectar a las 6. Vos viste que yo siempre lo hago a las 6. Es más, estaba acá tranquilo, me compré un helado, estaba tomando un helado. Y llega tu mensaje y digo, ah, pero falta un montón si es a las 6. No, cierto que este era a las 5. Bueno, ahí bueno, está. de última Por me hubiera eso, dicho y lo acomodamos de vuelta, no pasa nada. no, no, ya está, no importa. Si no te molesta que coma helado mientras No, no hacemos pasa nada. el vivo, le cuento a la gente que, los que no saben, Diego está en Alemania. Entonces, para él es mucho más de noche, que son las 11 allá, 10 de la las noche. 10, las 10, 5 horas, claro, las 10. ¿Ves? Yo te digo las 11, pero sigo pensando que son las 6. Las 10 de la noche. Entonces, claro, por eso lo hicimos hoy un poquito más temprano, para que no sea tan tarde para Diego. Y bueno, nada, yo convencidísimo que que era Ah, las 6. ya está. Pero bueno, nada, es más, bueno, por suerte llegué con tiempo, llegué temprano, no estoy en casa. Tuve tiempo de comprarme el helado y todo. Bueno, la construcción de la identidad personal, Qué Dieguito, lindo. qué lindo tema, ¿no? Qué lindo tema para charlar, encima para que sea el tema de nuestro primer vivo, este, más allá de que hayamos visto los vivos que el otro ha hecho, tanto uno como el otro, ¿no? Y hemos hablado así un poco por mensaje. eh, Nunca hablamos en vivo, Nunca hablamos de mí, nunca hablamos es así, cierto. no, no, no. Así que vamos a debutar con este tema. Saludos a todos los que están ahí saludando, saludos de Colombia, dicen. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a todos. Mira, a mí se me ocurrió este tema en base a lo que yo había subido hace unos días, que vos después lo habías compartido. eh, y a mí la verdad que el tema de la construcción de la identidad personal y cómo influye en eso la mirada del otro es uno de mis temas preferidos en filosofía. Es algo que me gusta mucho pensarlo, analizarlo, y tengo, bueno, yo tengo una visión existencialista sartriana, digamos, de eso, porque me gusta de todas las versiones que leí, es una de las que más me gusta de cómo se constituye la identidad, con esta idea de que en realidad nunca está acabada, Cerrada. ¿no? Esta idea de que, claro, de que vamos siendo, ¿no? Vamos siendo y en ese devenir, hay muchas cosas que nos condicionan y una es la mirada del otro, ¿no? Y nos condiciona y a la vez la necesitamos para poder ser, ¿no? Es como si fuera a la vez un estorbo y una necesidad, digamos. Algo que bloquea ahí mi libertad, pero que a la vez la necesito para poder ser. Y también me gusta mucho la idea del espejo, ¿no? Esta metáfora con el espejo, Ujú. los ojos como los ojos del otro, como el espejo que permite vernos a nosotros mismos, ¿no? Eh, Bien a platónico. ver, contame. Bueno, claro, esa está en el Alcibíades. Carmides, ¿puede ser? Alcibíades.
En Alcibíades, en Va a Alcibíades. decirle, Sócrates le habla a Alcibíades de su gran amor imposible, bueno, el de Alcibíades en realidad, que dice que el alma para conocer, ¿qué implica esto de conocerse a uno mismo? Le dice, ¿no? Entonces ahí Mm, empieza a decirle, bueno, para mí sería como cuando uno mira a los ojos del otro, que uno ve reflejado el reflejo de uno en los ojos del otro. Dice, de la misma mm. forma el alma de uno se refleja en el alma del otro. Y en resumidas cuentas decía eso. Sí, y bueno, y tenemos la gran frase, conócete a ti mismo, ¿no? Que cuántas interpretaciones hay, porque en realidad, si la pensamos en su contexto, eh, la idea como de interioridad, de reflexión interior, de este yo individual, corresponde más a una idea moderna, ¿no? De individuo. En realidad, en la antigua Grecia, la identidad estaba muy ligada a lo que es el rol dentro de la comunidad, dentro del cosmos, ¿no? Una cosa más como hacia afuera Ujú, tal cual. que hacia adentro, ¿no? Pero no deja de ser importante este refrán que aparece ahí escrito en el templo de Apolo, el conócete a ti mismo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, uno se encuentra con eso, creo que es una linda puerta para entrar a la Sí. filosofía, ¿no? Y de Eh, hecho fue una puerta interesante con la sí, que sí. empezaron, ¿no? O Mm, sea, en gran medida, si bien después hay un viraje, por lo menos en Platón, del conócete a ti mismo, sí, en el Sócrates de Platón sería, ¿no? Después pasa a la cuestión del epimeleia, o sea, del hacerse cargo de uno mismo. O sea, como que no es ujú. suficiente el tema de el conocerse uno mismo, sino que ahora uno tiene que hacerse cargo de uno mismo, eh, El ocuparse, ocuparse, ¿no? el ocuparse de uno mismo. Ocuparse, de donde viene la idea esta de cuidado de sí. Cuidado de sí, exactamente. El Pimeleia Geautú. Eh, Mm. que después, bueno, Heidegger lo va a tomar con la idea de Sorge, que, Sí, que, que es que es cuidado también. cuidado. Mm, Ujú. exactamente, sí. Sí. Y es un también el hecho de ¿Cómo? que No, no, hoy incluso con el tema del conocerse uno mismo, todo el mundo está con el conocerse uno mismo. bueno, claro, o sea, ¿cómo llevamos esto a una cosa más filosófica, ponele, y, y no, o no sé, ¿qué pensás vos, cómo te cae en la onda por ahí más New Age de un conócete a ti mismo, ¿no? Porque del conócete a ti mismo a, no sé, ocúpate y qué sé yo, a volverte un emprendedor, ¿no? Y alguien puede unir ahí las cositas, las ideas y dispararlo para ese lado, ¿no? Entonces, ¿cómo retomarlo por ahí un conócete a ti mismo desde la filosofía y desde esta idea de, viste, cuando decimos, cuando se dice, ¿para qué sirve la filosofía? ¿No? Y una respuesta es, bueno, no sirve en el sentido de que no rinde culto a esta necesidad de la utilidad, de ser un útil, ¿no? De ser un útil al sistema y qué sé yo. Entonces, si lo volcamos para el lado que te decía recién, bueno, sí, es un conocer a ti mismo, pero que te encadena ahí. Entonces, ¿cómo no caer en esa, ¿no? ¿Cómo sería un conócete a ti mismo inútil en este sentido de inútil, ¿no? ¿Qué te Mira, parece? yo una de las cosas que fui notando desde el fenómeno este del fenómeno New Age, si se quiere, es que ellos Ujú. no hablan de conocerse a uno mismo, sino que hablan de autoconocimiento. Mm. ¿Y cómo sería? A ver la diferencia. Y para mí, o sea, yo hago una distinción ahí porque esta cuestión del autoconocimiento eh, no está especificando al sí mismo. Mm, O sea, es autoconocerse. Está implícito desde el punto de vista griego, pero en nuestra connotación del término auto no existe la noción del sí mismo. ¿Sí? Es decir, auto es mm, yo lo hago conmigo. Es un sinónimo de conocerme, de utilizar el signo mm, cuasi reflejo que me devuelve la mirada sobre mí.
pero para mí el conocerse a uno mismo, desde el punto de vista griego, obviamente tiene otra connotación, y creo que lo que noto como interesante ya de entrada es que todas estas corrientes, por lo menos en su literatura y en sus dichos, utilizan el término autoconocimiento y no conocerse a sí mismo. O sea, ya de ahí hay algo que uno ya puede empezar a detectar como distinto, digamos. ¿Mm? Eh, En el sí mismo, no está medio implícita la relación con el otro. O sea, para que haya un sí, no sé, por ahí lo pienso más así, como si el auto fuera más interior, más individual, ponele, y que para que haya un sí mismo hay que pegar una vuelta a través del otro, como salir y volver a entrar. No eh, sé, me suena, ¿no? Desde el punto de vista griego, si lo pensamos desde ahí, Mm, mira, pienso por ejemplo en, en el canto 6 y 7, sexto y séptimo de la Odisea, cuando Ulises desembarca en la isla de los Feacios y aparece Nausicaa, y Nausicaa se lo lleva al Sinó, que era el padre, y el padre le dice, mira, antes de cualquier otra cosa, decime quién sos y de dónde venís. ¿Quién es tu mm, gente? ¿Y quién te dio esa ropa? mm, ¿Sí? O sea, sí, la vestimenta como símbolo de identidad, ¿no? También aparece. Ahí aparece también la mirada del otro. Eh, es quién sos, de dónde venís y quién es tu gente. O sea, todo eso conforma la identidad, por lo menos desde el punto de vista griego. También es cierto que para la época platónica no había una noción muy acabada del sí mismo, por lo menos no para ese tiempo. Por eso claro. recién decíamos que es una cuestión un poco más moderna, esto del conocer uno mismo Ujú. desde el punto de vista que nosotros lo estamos viendo. Y para aquella época era toda una gran novedad, esto del conocerse a uno mismo. Porque está suponiendo un montón de cosas. Está suponiendo, primero, que no me conozco, y ahí entramos en una paradoja, pero Mm, yo sé quién soy. Entonces ahí empezamos a preguntarnos qué significa el hecho de que soy. mm, Y el hecho de que soy, ¿qué implica el acto de ser? Porque al fin y al cabo, o sea, el verbo ser es el único verbo que yo no tengo que ejercer el acto de la voluntad para ejecutarlo. claro. O sea, yo soy porque nací, porque estoy en el mundo, ¿no? Es eso, ¿no? Es un estar en el mundo de alguna manera. Eh, y también implica el hecho de que hay algo de mí que no conozco. Mm, Y acá aparece para mí la metáfora otra vez de los ojos, que para mí Platón en eso fue brillante, porque los ojos, él dice, ¿no? Es el único órgano que no puede mirarse a sí mismo. sí, Es decir, a sí. menos que sea mediante un proceso indirecto. Mm, O sea, directamente, yo puedo mirarme las manos de forma directa, puedo mirarme a mí mismo de forma directa, pero no puedo mirarme los ojos de manera directa. Tengo que mirarme reflejado en otra cosa para verme a los ojos. Entonces hay algo en mí, que es algo pequeño, porque se habla de la pupila, ¿no? Esta cosita pequeña. sí, sí. Hay algo pequeño, pero que conlleva ese núcleo que es el mí mismo, ¿no? El yo mismo. Entonces ahí queda la pregunta abierta, o sea, ¿qué es ese yo mismo al, Que necesita del otro, que para necesita del otro para poder verse. exactamente? Claro, claro, sí. Bueno, y en esta cita que vos hacías de la Odisea, hiciste acordar a una obra de Sartre, una obra de teatro de Sartre, que es Las Moscas, donde él lo que hace ahí es recrear un poco la historia de Orestes. Orestes se va de Argos, de Argos, sí, creo que es Argos, bueno, perdón si en lugar de Argos era Bursaco o algún otro lugar así, pero creo que era Argos. Eh, y es criado por un pedagogo aparte porque habían matado a su padre, ¿no? Habían ocupado el trono, la hermana de él queda ahí, y que la que vendría a ser la princesa, digamos, pasa a ser una sirvienta,
Y entonces un pedagogo lo hace como zafar de todo eso y lo cría aparte. Y en un momento le dice, mira, yo te crié libre. Porque le dice, yo te crié sin pasado, sin tierra, porque lo hace viajar, lo lleva por todos lados, ¿no? Lo hace conocer todos los rincones del mundo. Y entonces le dice, yo te crié libre, sin pasado, sin historia, sin familia, sin tierra, sin nación. Y en un momento dice Orestes, no, eso no es la libertad. Esa libertad es como la que tiene, dice, como un hilo de telaraña flotando en el aire. Eso no es la libertad. Para ser libre necesito saber quién soy. Para ser libre necesito tener un pasado, una tierra, una nacionalidad, una familia, ¿no? Necesito todo eso. Por eso yo decía que es medio paradójico, porque en Sartre la libertad es medio paradójica, que todo eso que me rodea, todo eso que me condiciona, por un lado parecería que me estorba, que no me deja ser libre, pero por otro lado en Sartre justamente es la condición de posibilidad para la libertad. Entonces Orestes elige asumir ese rol, hacerse cargo de su ciudad y vengar a su padre, ¿no? Entonces volver ahí, reconocer a su hermana, porque al principio de la obra pasa medio como de paseo, como para conocer cuál había sido su ciudad de nacimiento, pero tiene un nombre cambiado, se hace llamar Filebo, y en un momento él decide asumir lo que le corresponde. Entonces, qué importante para la identidad, ¿no? Para el quién soy, no solamente el hecho de la mirada del otro, que decíamos recién, que obviamente es muy importante, sino también todas estas cuestiones que parece que nos condicionan, pero que a la vez nos hacen en algún sentido, ¿no? Sí, y vos recién mencionaste esto del tener una historia y tener un pasado. Mm, tener una historia. Ujú. Y, y al fin y al cabo, o sea, cuando uno piensa en quién es, piensa autobiográficamente, Ujú. piensa en una narrativa histórica, ¿no? Sí. Yo soy Diego, nací en el Hospital Posadas en Villa Sarmiento, me crié en Ramos Mejía, fui a tal escuela, hice la universidad en tal lugar, etcétera, etcétera. Uno empieza a contar esos relatos. Tuve mi papá que se llama de esta forma y tuve estos amigos. Es decir, uno biográficamente empieza a mirar desde el momento que recuerda, y acá está la cuestión, desde el momento que recuerda, eh, pero por otro lado, cuando yo describo mi identidad, es mi identidad hasta ese momento que la describo. Claro. Y está enunciando a partir de ese momento que yo recuerdo hasta este momento presente, del aquí y ahora. Pero también hay otra cuestión. A lo largo de los años hay acontecimientos que han permanecido en mi memoria y hay acontecimientos que han ocurrido, pero que no están en mi memoria, pero que también me constituyen. Entonces la pregunta es, Ujú. ¿lo que me constituye es lo que recuerdo de mí o lo que me constituye es aquello que no recuerdo? ¿O son ambas cosas lo Bueno, que me constituye? psicoanalítica tu pregunta también, ¿no? Mm, Porque lo consciente o lo inconsciente, ¿no? Soy donde pienso, soy donde no pienso. Eh, hay algo interesante con todo esto, ¿no? Esta reconstrucción que uno hace de su identidad como una narrativa, con una historia, ¿no? A mí me interesa mucho esta noción de identidad narrativa, ¿no? Pensar la vida de uno como una trama, ¿no? La pensamos como una trama, o sea, como si tuviera un sentido, como si fuera la trama de un libro, la trama de una película. Y en esa trama vamos uniendo las cosas que nos pasaron y le vamos dando un sentido. Pero por supuesto no unimos todo. Por un lado elegimos, ¿no? Y lo pienso mucho en lo que pasa cuando uno conoce a alguien. Cuando vos conoces a alguien, che, ¿y vos quién sos? ¿No? Y bueno, y como decías vos recién, asienta al lado, uno elige qué contar. Elige qué contar y qué no contar, ¿no? Cuando uno se presenta en un grupo, también depende del contexto en el que está, por ahí si es un grupo de la facultad contás una cosa, si es un grupo, no sé, de trabajo, otro, si son tus amigos contás otra, no sé. Y uno elige entre lo que recuerda, y obviamente hay cosas que no cuenta porque no las elige, y hay otras porque no las recuerda, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto puede haber de cierto, de verdadero? Si tiene sentido esta pregunta,
en el relato que uno arma. Porque, ¿cuál sería el relato verdadero? O sea, vos sumale al relato posible que armás vos, y que no es el mismo si charlamos hoy que si charlamos, no sé, hace 10 años, y no es el mismo solo porque obviamente pasaron 10 años y te pasaron otras cosas. Si me contás las mismas cosas, tu infancia, ponele, y me la contás distinto. Entonces, pensá todos los relatos posibles tuyos, o sea, de uno mismo, y eso sumale todos los relatos posibles que el otro arma de nosotros. Porque preguntarle, no sé, no sé, que tu mamá, tu papá, que un amigo, que alguien hable de vos, y mi hijo es tal, hizo tal cosa, mi amigo, no sé qué. Entonces, a los múltiples relatos propios están los múltiples relatos de los otros, y cuál es verdadero y cuál es falso, ¿no? Eh, Incluso te digo, no sé si tiene sentido la pregunta. Y, y pasamos a hacer, yo me lo imagino como, ¿viste el juego de unir los puntos? Esos juegos de las revistas donde tenés puntitos. En esos juegos, vos tenés números, los puntos están numerados. Entonces vos seguís los números y Tal cual. terminás armando una figura preestablecida, digamos, ¿no? Que ya estaba ahí, solamente había que unir los puntos. Bueno, en este juego no tienen numeritos los puntos. Los puntos están ahí, unilos como vos quieras. Es más, si querés algunos no los incluyas. O un día los unís de una forma, otro día los unís de otra. Hay algo real. Los puntos están, ¿no? Tampoco pensamos que es todo completamente inventado. Sí, y acá dice Flor Fer que tampoco lo que uno cuenta es igual a lo que el otro escucha, ¿no? Bueno, ahí ya sí. Es como poner espejos junto a espejos, ¿no? Y estamos multiplicando a infinito Sí, nuestro quién soy. sí, y también el hecho de que cuando uno cuenta esas narrativas, uno va poniendo en esas narrativas no solamente los hechos, uno empieza a confundir hechos e interpretaciones todo el tiempo en la narrativa. Y en esa confusión de entre hechos e interpretaciones se va construyendo la biografía de quien narra. Es decir, que esa narrativa también tiene mucho de fallido y mucho de juicio, mucho de opinión. Pero cuando el otro habla de mí e intenta de alguna forma ser objetivo, si es eso posible, en gran medida todo lo que va a ir diciendo va a ser un conjunto de juicios, desprovisto de hechos. Por ejemplo, le preguntas a alguien, ¿y cómo es, no sé, cómo es Juan? Y mira, Juan es buen tipo, no es un hecho, es una interpretación. No, Juan es re macanudo, la pasás re bien, es un juicio. O sea, es un conjunto de opiniones basado en la experiencia de los hechos que se tuvieron. Ahora, para llegar a ese juicio, el individuo tuvo que haber experimentado, ha tenido una experiencia, con Juan en este caso, y esa experiencia para decir es buen tipo o para decir es macanudo, tuvo que haber sido de alguna forma, tuvo que haber creado una experiencia con emociones, podríamos decir, positivas. Pero Mm, esos mismos hechos, en otro individuo, con otra historia, con otra connotación, pudo haber creado una experiencia negativa. Entonces Juan pasa de ser macanudo y buen tipo, no sé, a ser un garca. Es decir, los mismos sí, hechos, diferentes interpretaciones, diferentes formas de observar esa realidad, va a ser que se construya una identidad de un individuo completamente distinta. Eh, y digo lo mismo también, porque ¿qué pasaría si yo, en vez de recordar los hechos que recuerdo, recordaría otros? Y claro. de narrar a Sí. otros, que también ocurrieron. Ujú. Hagamos la contraoferta. Me olvido de lo que recordaba antes y ahora empiezo a recordar todo lo que tenía olvidado. Cambia completamente mi narrativa de identidad, ese constructo de la identidad. Por eso creo que es tan importante encontrarle la vuelta a esto de, primero, ¿cuál es el sí mismo que tengo que conocer? ¿Cuál es ese yo? ¿Es el yo que construyo? ¿Es el yo que me presento en el trabajo? ¿Es el yo eh,
con el que voy a la facultad? ¿Es el yo con el que estoy con mi pareja? ¿Es el yo que soy cuando estoy solo? ¿O cuál es ese yo que debo conocer para decir que me conozco a mí mismo? Mm. Mira, se me ocurren dos cosas. Primero, me ocurre preguntarnos si en esa construcción de la identidad propia, nosotros tenemos un rol privilegiado frente a los demás, ¿no? Digamos que la historia que yo arme de mí va a ser más verídica Que la que cuenta el que otro. la que arme el otro de mí, ¿no? Si yo estoy en una situación privilegiada para autoconocerme, ¿quién me conoce mejor, yo o el otro, ¿no? Ujú. Y la otra, y ahora si querés charlamos sobre estas dos cuestiones, es cuando uno elige cosas para narrar, ¿no? Decíamos, bueno, elige lo que recuerda, por ejemplo, ¿no? Algunas cosas las omite porque no las recuerda y otras cosas las omite a propósito. Y esto por ahí es más flashero, ¿no? Pero, ¿qué, qué, ¿de dónde provienen? Digamos, a ver cómo ordeno esta cuestión. ¿De dónde provienen esas cosas que nosotros elegimos contar y recordar? Uno puede decir, proviene de los sentidos, ¿no? Cuento cosas que yo recuerdo haber oído, haber, no sé, Listo. sentido, probado, visto. ¿Y los sueños? ¿Por qué no elegimos también los sueños en nuestra narrativa? ¿No? ¿Podría ser los sueños parte del material a elegir para armar quién soy? ¿O eso no le doy pelota porque eso lo soñé, eso no cuenta? ¿No? ¿El sí mismo es el que se manifiesta en la vigilia o el sí mismo es el que se manifiesta en los sueños? Es la gran pregunta que se hace en gran medida Carl Gustav Jung también. Eh, Mm, Jung dice esto, ¿no? De que el sí mismo, que también es un complejo, el yo es un complejo, ¿no? Eh, y que uno tiene que encontrar o llegar a conocer ese sí mismo, no hay que darlo por sentado, pero justamente, o sea, ¿es el que se manifiesta en vigilia o es el que se manifiesta en los sueños? De hecho, él una de las sugerencias que daba era anotar, bueno, Marilyn von Franz también, ¿no? Anotar los sueños para leerlos al otro día, y ver qué relación empiezan a tener los sueños con la vigilia. Y de esa forma empezar a unificar estas dos partes que parecen desmembradas ujú. en un todo uniforme, ¿no? O sea, porque, o sea, no dejamos de tener una vida nocturna, ¿m? De alguna manera. Pero la omitimos, o sea, en nuestra narrativa, fíjate qué interesante, ¿no? En nuestra narrativa autobiográfica solamente contamos la vigilia, pero después nos la Y no pasamos. solo los sueños, si querés vamos más allá y podemos decir, no sé, las alucinaciones también, ¿no? No sé, si alguno experimentó con alguna droga natural de esas que te hacen, tipo, no sé, las que Ayahuasca, vemos en las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Sí, el peyote. peyote, Don Pedro. eh, y eso también lo tomamos, o eso no, ¿viste? Hay como una cuestión de no, sueño no, alucinación no, hay una cosa que es lo que vale, Que es lo racional. lo aceptado, lo racional y que proviene de los sentidos, y lo otro no, ¿no? Y después está otra cuestión, ¿no? Que te decía, ¿estamos en una situación de privilegio para autoconocernos? ¿Tenemos un acceso mejor que el otro? Porque en algún sentido, como decíamos lo del ojo, ¿no? Ujú. Que es metafórico, el ojo para poder verse necesita reflejarse en el otro. Entonces, y el otro para verme a mí, me ve directamente, no necesita reflejarse. Él lo va a necesitar para verse a sí mismo, ¿no? ¿Cuántas veces recurrimos al otro para, ¿no? Acomodame la corbata, no sé, estoy bien, te ayudo a maquillarte, qué sé yo. El otro me ve directamente lo que yo no puedo hacer. Entonces yo no sé si me conozco mejor, ¿en qué sentido me conozco? Y cuando decimos, bueno, internamente, bueno, pero recurrimos a un psicoanalista, por ejemplo, para que me ayude a interpretar un poco las boludeces que digo. Entonces, hay gente que dice, no, yo me autoanalizo, no necesito esa mediación de la escucha del otro y la palabra. Bueno, no sé, tal vez le servirá. ¿Tenemos o no tenemos un privilegio sobre nosotros mismos? Eh,
Nietzsche era que decía, nosotros los grandes conocedores somos desconocidos para nosotros mismos. Eh, Puede ser. el tema de conocerse uno mismo, creo que uno de los grandes, de las grandes cuestiones, es que uno tiene que poder desdoblarse. Y creo que ahí Ujú, está en gran medida la dificultad del conocerse uno mismo. Porque cuando yo intento conocerme a mí mismo, en ese proceso de desdoblamiento, tengo que ser otro para mí mismo. Es decir, mi yo, el yo consciente, el yo que explora, el yo en modalidad conocedora, se posiciona en una segunda posición para observar el sí mismo y en ese proceso de desdoblamiento en realidad se termina convirtiendo en un otro para verse a sí mismo. ujú. Bueno, claro, tiene que ser sujeto y objeto al mismo tiempo. Exacto. Y en Y este, ese es el tema de la conciencia, y la conciencia que se conoce a sí misma, en realidad no es la misma conciencia, como si fuera una conciencia superior, digamos, una conciencia reflexiva que conoce a la otra, ¿no? La conciencia que conoce al mundo y la conciencia que conoce a la conciencia no es la misma conciencia. no, no es la misma conciencia. Y Y esto podría llevarnos a una regresión infinita, sí, que tenga que haber una tercera conciencia para conocer a la segunda el y argumento así. del tercer hombre. Mm, Y así, fíjate que incluso en este proceso que vos decías de infinitum, eh, la religión lo ha resuelto perfectamente eso con Dios, porque sí. puso a Dios en una tercera posición, en la posición de conciencia infinita, entonces nadie Ujú. puede conocerme mejor que Dios. ¿Mm? Entonces, Genial. me veo reflejado todo el tiempo en, por ejemplo, en las grandes religiones del libro, tienen, bueno, la Biblia los cristianos, la Torah los judíos, el Tanaj los judíos, el Corán los musulmanes, son religiones que funcionan, que tienen el libro como espejo de alguna manera, entonces, ¿qué hacen? Ven en sus próceres, en sus personajes, en las historias que narran, se ven reflejados a ellos mismos. A tal punto que, por ejemplo, el apóstol Pablo, Jesús mismo decía, háganse imitadores de mí, Jesucristo, háganse imitadores de mí como yo soy del Cristo. Es decir, está esta cuestión de que como es más fácil imitar lo bien que hace otro que observarme a mí mismo en este proceso de desdoblamiento y a partir de ahí poder hacer un juicio de quién soy yo conmigo mismo y quién soy yo con el otro. Mm, Pero también creo que la dificultad parte con respecto a esto que vos decías, ¿no? De esta relación de privilegio, en que esa relación de privilegio en gran medida es la que nos obnubila. mm, Porque para poder conocer algo, tenemos que estar despojados de nuestras modalidades habituales de ser. Es decir, tenemos que entrar en un proceso de ser en el mundo muy distinto al proceso de ser que estamos en otro momento. Por ejemplo, si yo estoy conociendo a alguien porque, no sé, quiero entrar en una relación de pareja, ese conocer al otro está sesgado, está condicionado. Eh, pero por otro lado, si yo como, supongamos como científico, ¿no? Quiero conocer el determinado patrón de una determinada partícula, a mí lo que hace o deja de hacer la partícula me tiene sin cuidado, o sea, viene, hace lo que hace, y punto. Pero yo no me tengo sin cuidado, o sea, lo que yo hago o dejo de hacer mm. es condicionante en mi mirada, y preferiría muchas veces, en ese proceso de observarme, cerrar los ojos para no ver ciertas cosas, ¿m? Que de alguna manera Sí, hacen que pero mi juicio. incluso con el otro, porque vos decías recién, quiero conocer a alguien para que sea mi pareja. No es lo mismo cuando vos querés conocer a alguien para que sea tu pareja, que cuando querés conocer a alguien para que sea tu empleado, que cuando querés Tal cual. conocerlo para que sea tu amigo, o sea, no sé, tu compañero de un viaje. Siempre una intención, ¿no? Previa a ese conocer,
que es la que da diferentes interpretaciones y la que hace que nunca sea objetiva la cosa, ¿no? No solo no es objetiva porque somos sujetos, sino que además somos sujetos con intenciones distintas para el caso. Entonces, por ahí, no sé, a alguien que lo quiero conocer para que sea mi socio, pero no para que sea mi amigo, ciertas cosas que tiene, que de su personalidad, no me interesan, que por ahí en un amigo no las querría, pero en un socio me sirven, hasta por ahí hasta me sirven, ¿no? Es medio, no sé, es competitivo, y no sé qué, digo, bueno, este tipo para laburar conmigo está bueno porque, para competir contra los Me va otros. a generar. Como amigo no lo quiero, claro, como amigo no lo quiero. Entonces, hay una intención en el conocer. Eh, y, y por otro lado, también me pregunto, ¿no? Esta situación de privilegio para conocernos a nosotros mismos. Y para conocer al otro, o sea, no llegamos nunca a conocernos a nosotros mismos. Si llegamos a conocer al otro, poco, me parece. O sea, digamos, tanto dirigir la mirada hacia adentro como hacia afuera, creo que nunca se acaba de conocer ni uno mismo ni al otro, y porque a la vez ni uno mismo ni el otro acabamos de ser. Si yo nunca acabo de ser, nunca me puedo, para conocer algo tiene que ser algo que ya esté hecho, que ya haya sido, que ya se terminó, ya está completo, no sé, terminado. Mientras voy siendo, eh, me tengo que ir conociendo como a la vez que voy siendo, ¿no? Es uno de los grandes problemas del conocimiento. O sea, si el conocimiento es un proceso de devenir y no es una cápsula estanca y estable, ¿hasta qué punto lo puedo conocer? Porque cuando accedo a ese conocimiento ya cambió. Entonces siempre lo conozco en función del pasado, nunca en función del presente. Incluso pienso en lo difícil que es responder a la pregunta ¿quién sos? Mm, O sea, es súper complejo. O sea, mira, eh, lo puedes hacer con cualquiera. Yo me divierto un montón con esa pregunta, porque vos le preguntas a una persona quién sos, y la persona te va a decir, bueno, yo soy Diego. Yo no te pregunté tu nombre, te pregunté quién sos. Y bueno, yo soy es el que, padre de Santino. Bueno, yo no te pregunté cuál es tu relación de parentesco. O sea, y así puedes darle mil vueltas hasta que termina reconociendo en este proceso dialéctico, y bueno, no sé quién soy. Bueno, ese es el punto. mm, no, que me haces acordar, yo, uno de los cursos que doy es sobre la construcción de la identidad personal. Y siempre en alguna parte del curso, en alguna de las clases, les hago esa pregunta a los participantes. Digo, bueno, respondan lo siguiente, ¿no? Escriban, ¿quién soy? Y se quedan todos como diciendo, no, me mataste, no, no sé, qué sé yo. Y bueno, yo les digo, bueno, tómense un rato, escriban algo. Y en las cosas que escriben siempre sale o el nombre, o no sé, o la nacionalidad, o el género, a veces sí relaciones con otras personas, soy padre, soy madre, la profesión. Y entonces hacemos como una especie de juego después de decir, bueno, a ver, tratemos de ir deshojando, de ir sacando esas cosas y ver qué queda, ¿no? O sea, pensemos cuáles de estas cosas son meramente accidentales. Soy argentino, bueno, pero si hubieses nacido, no sé, en Uruguay, ¿serías vos igual? Y no es igual la respuesta en todos, ¿eh? Porque algunos dicen, no, no, no. Entonces, para esa persona la nacionalidad es algo esencial. El otro te dice, no, sí, yo sería el mismo, hubiese nacido donde sea. Entonces, tampoco hay coincidencia en qué características son esenciales y cuáles son accidentales, ¿no? Pero está bueno un poco hacer ese juego, porque el que considera que todo es accidental, dice, bueno, entonces no sé quién soy. Eh, hace, hace poco, ayer creo que fue, yo había puesto un posteo que decía como que, bueno, que cuando hablo con el otro, no hablo con una nacionalidad, un género, una elección sexual, bla, bla, sino que hablo con una persona única. Claro, y muchos me decían, bueno, pero justamente esa persona está hecha de todo eso que decís. Sí, sí, o sea, es para pensar eso. Está hecha de todo eso, pero la manifiesta de un modo único, porque podemos coincidir con otros en Tal cual. nacionalidad, podemos coincidir con otros no sé, en el cuadro de fútbol, podemos coincidir en un montón de colectividades, de cosas colectivas, pero el modo en que vos manifestás todo eso es único, es lo que te hace a vos. Entonces, no quiere decir que uno no tenga, obviamente, uno es el entrecruzamiento de todas esas cosas, Es una constelación única, factor. de lecciones, de cosas heredadas,
cosas elegidas, relaciones, pero el modo en que uno las manifiesta es lo que lo hace único. Bueno, de hecho, nosotros estamos pensando la construcción de la identidad y en algún punto estamos dando como por sentado el hecho de que la identidad se construye, que es un poco Ujú, el enfoque que le habíamos dado. Pero no es el ujú. único enfoque para pensar la identidad. Digo, eh, ¿qué pasaría si la pensamos por ahí a la manera un poco más oriental? No sé, pienso en una idea que trae Nisargadatta cuando dice, eh, ust- eh, lo que usted es, ya lo es, simplemente recuérdelo. También medio socrática la cuestión, ¿no? O sea, como si Sí, mi identidad fuese una olvidada y de alguna forma tengo que hacer un proceso de recordar quién soy. Pero yo ya lo soy, solo que lo he olvidado. Eh, porque ahí me parece incluso interesante pensar la cuestión del conocerse a uno mismo, si es una búsqueda o si es un descubrimiento. ¿Sí? Si es una búsqueda con perdón, si es una búsqueda con descubrimiento o si simplemente la construyo. Porque si es una construcción, no necesito conocerla, porque simplemente tengo sí, que... a ver, me parece un poco también lo que lo lleva a Platón y a otros, después a la necesidad de plantear que hay cosas universales, Tal necesarias, cual, eternas, ¿no? que sea, existe un alma. si el mundo cambia constantemente, entonces nunca lo puedo conocer. Entonces el conocimiento no es posible. Bueno, no, tiene que haber algo eterno. Así el conocimiento es posible. Y el verdadero conocimiento, en Platón, es sobre lo eterno, no sobre lo cambiante. Pero si no hay nada eterno, ni inmutable, ni necesario, ni universal, ¿vos sos platónico en ese sentido? ¿Te Eh, considerás platónico? Mira, vos es que en algunas cosas soy platónico, me gusta pensarme platónico, eh, y en otras más existencialista. Mm, Eh, en este sentido particular, me veo un poco más platónico, me tiro un poco más el platónico. Eh, pero no de una forma total. Es decir, creo que hay una parte de nosotros que hay que conocer, que es posible conocer, y a partir de que uno la conoce puede empezar a construirla. sí. ¿Por qué digo esto? Que esa parte que es como una especie de esencia, algo a Sí, priori, algo sí, innato. lo pienso como algo, sí, no sé si algo, puede ser, no sé si algo innato, no sé si algo innato en el sentido de estoy encarnado en este cuerpo, ¿no? O sea, como lo pensaba Platón. Pero sí pienso en una especie de esencia, de núcleo identitario, eh, que a partir del hecho de que yo puedo conocerlo, puedo empezar a construirlo, porque si no, no sería posible bajo la modalidad, bajo el pensamiento del hecho de que la identidad se construye, la posibilidad de conocerla, porque siempre voy a estar conociendo aquello que se construyó, pero nunca Mm, la construcción. Tiene que haber, a ver, te lo pongo en una cosa bien fenomenológica, digamos. Si yo me miro al espejo cuando tengo 3 años, 5 años, 5 o 6 años, yo sé que soy Diego. Cuando me miro al espejo a los 10, me miro y digo, soy Diego. Cuando me miro a los 15, con todos los cambios que ha habido, digo, soy Diego. Cuando me miro a los 60, me voy a mirar al espejo y digo, soy Diego, soy yo. Hay algo que a pesar de todos los cambios que hay, se mantiene estable. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué es eso que se mantiene estable que puedo ujú. conocer? Y lo pienso desde el punto de vista lingüístico también. El verbo ser es un verbo defectivo, ¿sí? Se conjuga, en casi todos los idiomas se conjuga de formas súper locas, ¿sí? Si lo conjugamos en español, eh, yo soy, tú eres, él es, va declinando, se va modificando a lo largo de toda la conjugación, pero hay una letra en toda la conjugación que no cambia, que es la letra S, siempre se mantiene estable. La letra S se mantiene, no tiene raíz como otros verbos que están compuestos de raíz y desinencia, sino que este es un verbo que se modifica completamente, pero la S se mantiene estable en toda la conjugación. Entonces digo, Mm.
Desde el punto de vista del lenguaje, incluso, lo mismo pasa en la conjugación, por lo menos en griego con el verbo eimi, en italiano con el verbo essere. Es decir, eh, hay algo que se mantiene estable. Y esto lo relaciono con una idea que trae Aristóteles en la metafísica, que dice, la identidad es cierta unidad de ser, es decir, siempre hay una unidad, hay un todo unificado. Mm. Pero ese todo unificado, para que sea identidad, tiene que ser siempre igual a sí mismo, si no, no sería identidad, entraríamos en el principio de no contradicción. Eh, entonces, para mí, Pará porque, sí, no, pero pará, porque nos estamos yendo, tengo los ratones de la cabeza, se están volviendo locos en las rueditas. Pues nos estamos yendo ya a la relación entre el lenguaje y el mundo, entre la sí, 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 lógica, sí, sí. ¿no? También Lo puse, lenguaje, pensamiento y- y mundo afuera. A ver, a mí por un lado, con el tema de que hay algo que no cambia, se me ocurrían dos metáforas, por lo menos, ¿no? Una, la de la construcción de una casa, ¿no? Es como si quisiéramos vivir en una casa al mismo tiempo que la estamos construyendo, ¿no? Entonces, esto de querer conocernos, pero al mismo tiempo que vamos siendo. Entonces, voy viviendo, pero al mismo tiempo estoy poniendo los ladrillos, como que no, uno dice, primero tengo que armar la casa, cuando está completa recién, mudarme. Pero bueno, esa casa se supone que tiene un plano. Entonces, ese plano por ahí es lo que vos estás buscando, lo que vos decís que existe. Y por otro lado, la pregunta es, ¿somos duraznos o somos cebollas? El durazno tiene un carozo, la cebolla no tiene nada, ¿no? O sea, nos desarmamos como la cebolla, como decía Shrek, que los ogros son como cebollas, que con capas y no hay nada, o somos duraznos y podemos llegar al carozo. Y me parece que vos crees que somos duraznos. creo que somos duraznos, en gran medida. Pero por eso te decía recién que, o sea, es una integralidad de factores. Yo creo que somos duraznos, pero que también estamos compuestos por capas. Yo creo que entraríamos en una falacia de doble opción, digamos, si es esto o aquello. Creo que Falso dilema. falso dilema, ¿no? Pero no sé si es tan así. Sí, lo pienso desde el punto de Bueno, vista pero si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Eh, bancate la pelusa. me gusta la idea de pensarnos como un durazno, porque me parece que es por lo menos desde ese lugar, es posible la noción de conocerse a uno mismo. Bajo la idea de que no hay nada, es ¿qué conociste? Si desgajaste todo y te encontraste con nada. Bueno, pero la idea de que de la cebolla, vos lo que sos, es lo que yo te decía antes, la manera particular en la que vos manifestás la relación entre esas distintas capas de la Uh cebolla. -huh. Si vos la sacás todos, no hay nada. Pero eso no significa que no seas nada. Sos la manera en que esas capas se interrelacionan. Y otra cebolla las relaciona de otra manera, ¿no? Ahora, si sacás todo, ahí sí no hay nada. Que no es lo mismo que no ser nada. Sí, lo veo como un proceso. A ver, sí considero que no somos seres acabados, sí considero que hasta este momento hay un carozo, pero es hasta este momento. Mm, Eh, y a partir de conocerlo, uno puede empezar a construir. Yo creo que uno de los grandes, habíamos empezado con esto de las cuestiones New Age, que apuntan esto del autoconocimiento y demás, y en casi todos los casos siempre está orientado a objetivos. Si conocete a vos mismo para saber lo que querés, ¿m? Para mm, saber a dónde querés dirigir tu vida, cuáles son los objetivos, las metas, los plazos que tenés. Eh, el punto es que si yo hoy puedo querer algo basándome en todos los condicionamientos que tengo, en la construcción que me hice de mi identidad, y a partir de esa plataforma plantear una serie de pautas o objetivos, pero lo cierto es que cuando yo llego a eso, todo lo que yo creía que era cambió, porque todo ese proceso me mm. modificó. Entonces yo cuando lo alcancé ya no lo quiero y quiero otra cosa. Mm.
Y eso tiene que ver con el hecho de que el individuo que declaró o proclamó determinado objetivo, meta en la vida o cosa que quería hacer cuando fuese grande, no partió desde su identidad esencial, sino desde su yo superficial, diría, desde un yo idea es una idea de yo, una idea que tengo de mí mismo, y a partir de esa idea que tengo de mí mismo, construí el resto de mi vida. Y eso lo que termina ocurriendo es que a medida que va pasando la vida, nos encontramos con cosas que nos planteamos que parecía que las recontra queríamos y ahora no las queremos más, cuando ya las Sí. alcanzamos. Ahora, cuando nos pensamos, desde la metáfora del carozo, si querés, y buscamos enfocarnos en conocer ese carozo, un carozo que está demasiado al fondo como para poder alcanzarlo muchas veces, ese proceso es el que se convierte en meta propia, esa búsqueda, ese descubrimiento, un descubrimiento que va a llevar un proceso inacabado porque es infinito. Eh, Heidegger incluso lo uso como metáfora, ¿no? Ser y tiempo nunca se terminó. Y como el Dasein, o sea, el Dasein Mm. no se termina cuando muere, no, se interrumpe, dice Heidegger, no se termina, no se concluye, se interrumpe. Somos, no solamente somos seres inacabados, sino que al morir somos seres interrumpidos en ese proceso. Mm. La pregunta es, ¿qué es lo que se interrumpió? ¿La construcción? ¿Como si en algún momento se acabase mi construcción de mí mismo? Porque si no se va a acabar, entonces nunca voy a ser. Y si no soy, ¿qué soy? Entonces tiene que haber algo desde donde yo pueda decir, bueno, llegué acá y aunque no voy a llegar nunca a conocer todo, tengo la posibilidad de hacer esta búsqueda de conocerme a mí mismo. ¿Qué es eso? ¿No? Es Es que una actitud más que un logro a alcanzar. es que si se completara en algún momento la construcción, ¿qué hacemos después? O sea, Tal cual. a mí me parece genial la idea esta de que no se complete nunca, Sí, y esta idea que Sartre también coincide con Heidegger, ¿no? Cuando uno muere, Sartre hace esta diferencia de ser en sí, ser para sí, ¿no? La conciencia es un ser para sí, que la conciencia él la define como es lo que no es y no es lo que es, o sea, es una cosa siempre trascendiendo hacia afuera y todo el tiempo así cambiando. Y el en sí son las cosas. El árbol es un árbol, punto. La mesa es una mesa, ya está. Ya tiene el ser que tiene que tal tener y cual. listo. Cuando uno muere, pasa a ser un ser en sí, pero no porque se haya completado. O sea, uno queda como una especie de objeto y queda el cadáver. Y es como lo que decías vos de la interrupción, digamos. La construcción, el devenir, el ir siendo, no se da más, pero no porque uno se haya completado. Siempre quedas interrumpido, mueras a la edad que Tal mueras. cual. Pero por otra parte, si uno se completara en vida, ¿Qué pasaría? después ¿qué hace? Si ya está. Entonces, algo que me llamó la atención es que vos dijiste como que, bueno, que cuando uno llega al carozo, ahí empieza a construir. Y yo lo veo al revés, yo veo cuando uno llega a la nada, ahí empieza a construir. Porque yo lo pienso como que justamente el saberse nada es lo que te da la posibilidad de la construcción, ¿no? Medio como, ¿viste las tres transformaciones Sí. de Nietzsche? Ujú. Ya, cuando llega la segunda, el león destruye, rompe todo, y eso le da la libertad al niño, le da la posibilidad al niño, que es la tercera, de construir. Ujú. Porque claro, le rompió todo lo que había, le dejó como llano. Pero ojo, Entonces, no es que no queda nada. Es decir, queda en la metáfora de las tres transformaciones del espíritu, o sea, esto que vos decís vos mm, está muy bueno, o sea, eh, como Alejandro Magno con los escombros, ¿no? De Tiro, o sea, a partir de eso construye un terraplén para conquistar la ciudad nueva. Yo creo que ahí está la cuestión. Eh, pero si yo no sé dónde están los despojos de lo que destruí, o si no sé dónde, si no tengo una base de dónde construir, digo, ex nihilo nihil fit, o sea, de nada, de la nada nada sale, digamos, ¿no? Tiene que haber algo
desde donde yo me apoyo. material. Sí, no sé si material, pero por lo menos, No, pero no, no material en el sentido, sí, sí, en el metafóricamente, sentido sí, material, sí, pero sí, sí, un material de construcción, digo. algo desde donde partir. Sí, incluso cuando pensamos en todos los procesos creativos, incluso hasta Dios no creó desde la nada, ¿no? O sea, por lo menos desde el Génesis, o si lo pensamos, no sé, desde el demiurgo de Platón, que se basa en, toma los números y las ideas, es decir, siempre hay algo, hay como un principio desde donde parte el proceso. Pero claro, o sea, digo, es mucho más simple, ojo, es mucho más simple pensarnos netamente como constructo de identidad. Porque ¿qué pasa? Como no me gustó como fui hasta ahora, lo único que tengo que hacer es empezar a ser distinto. Y como si quisiese borrón y cuenta nueva, pero no, porque aun cuando yo quiero empezar a hacer las cosas diferentes, empezar a construirme diferente, el quién soy y de dónde vengo lo sigo arrastrando. Es decir, lo que yo Sí, construí, eso que fui, lo que yo llegué a ser, lo que yo devine hasta el momento que decidí cambiar, sigo siéndolo, sigo teniéndolo. sí, Es sí, 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 yo estoy de acuerdo. Sí, sí, eh, sí, sí. creo que es un proceso que más que excluyentes, creo que van un poco a la par. No, 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 es pensarlo aristotélicamente, ¿somos una tabula rasa que se va haciendo a medida que vamos viviendo o somos innatos? Y por ahí yo creo que soy más neoplatónico y digo, somos la estatua, como decía Plotino, hay de ti piedra bruta, dice, saca todo lo superfluo y haz aparecer el divino rostro de la perfección. Es decir, hay algo dentro de nosotros que tiene que ir esculpiéndose. Entonces, quizás eso que llamamos construir la identidad es en realidad esculpirla en el sentido de quitar todo lo que sobra para llegar al carocito, digamos, que va a ser la parte divina Y, de nosotros. y terminar transformándote en realidad en quien ya eras. Exacto. Pero a mí me gusta pensarlo así también. Esto de, bueno, llega un momento en el que te transformás en quien ya eras. Me gusta ser contradictorio también. No, no me molesta a veces Es pensar de una manera y a veces pensar de otra, incluso con respecto a lo mismo. Eh, pero que las dos preguntas, y pensémoslo no solo con respecto a la identidad, sino con respecto al universo, a la realidad, al todo. Las dos preguntas o las dos posibilidades nos dejan medio perplejos. ¿Cuáles son estas dos posibilidades? Digamos, que todo, que en el fondo no haya nada, ¿no? Y entonces, si en el fondo no hay nada, ¿de dónde surgió todo? O sea, ¿cómo surgió todo si en el principio no había nada? Y la otra es que siempre haya algo anterior. Lo que siempre haya algo anterior nos lleva a un infinito. totalmente. Entonces también, o sea, si siempre hay un resto, si hay un carozo, ¿y ese carozo de dónde salió? ¿De dónde salió el carozo? Entonces es medio como el huevo y la gallina, ¿no? Pero eh, si no hay nada es rarísimo, no hay nada y de pronto empiezo a hacer. Vos me decías recién, bueno, pero para hacer tenés que empezar con, tenés que agarrar algo para empezar a hacer, ¿no? Como yo te decía, esto de un material, algo, construir sobre unas ruinas, sobre algo. Sobre nada parece distinto. Y bueno, pero si es sobre algo, ese algo de dónde salió. De algo anterior, bueno, ¿y eso de dónde salió? Entonces, las dos soluciones me dejan perplejo, Y creo que ahí está el digamos. filosofar. Si Sí, encontrásemos respuesta a todas las preguntas que nos hacemos, nos quedamos sin laburo. O sea, nos quedamos sin laburo, se nos termina el curro, Diego. totalmente. Todas las clases terminan con, bueno, chicos, esto es filosofía, no hay una respuesta cerrada. Es fantástico. Tenés curso por rato. O sea, Claro, y así podemos seguir. Che, y escúchame, ¿cómo se relaciona todo esto? Porque creo que se relaciona completamente de la construcción de la identidad. Construcción está bien, está bien. sí, El, sí, sí. el título se lo puse yo a la charla, ¿no? Porque, Amplio. pero el título se lo puse yo, porque vos me dijiste recién, claro, si vos decís construcción, ya estás presuponiendo que la construimos, ¿no? Porque vos capaz me hubiese dicho, no, el
ahí ya sí, hay un presupuesto en el título. Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con lo que vos haces, con lo que te dedicas vos acerca de la psicagogía, Psicagogía. ¿no? ¿Por qué nos contás un poco? Psicagogía es el nombre que encontré, porque la verdad es que no lo invento yo, es un término que ya aparece en Platón, por lo menos lo utiliza dos veces en el Fedro, para hablar de la conducción o la guía del alma. Eh, y lo encontré y me pareció fantástico, o sea, lo recordé en su momento, lo busqué, lo investigué, para hablar de la asesoría filosófica. ¿Por qué? Porque a mí el término asesoría filosófica no me gusta porque pone en segundo plano filosofía y le pone demasiado relieve el tema de asesorar o el tema del consultor o al tema de acompañar. De hecho, es algo que he pensado un montón. De aconsejar que no está tan bien visto, capaz, aconsejar. Porque Sí, si uno le aconseja al otro, pareciera que uno está en una posición superior al otro, tal ¿no? cual. Yo que estoy en una posición superior a vos, te aconsejo qué tenés que hacer. ¿Y quién sos vos para decirme a mí lo que tengo que hacer, no? Consejería filosófica. A ver, es la traducción de counseling en inglés, counseling Ujú. filosófico. Pero, a ver, ninguna de las opciones me gusta. Eh, la única que me gusta es cuando me refiero al sujeto, eh, en vez de decir es asesor filosófico, es filósofo asesor. ¿Mm? Hmm. ¿Sí? Eso me gusta, ¿sí? Me parece que es filósofo asesor. Bueno, la cuestión es que a mí mucho el tema de utilizar filosofía como adjetivo no me gustaba. Eh, y ahí es que empiezo a investigar esta cuestión de la psicagogía como un proceso por el cual, un proceso dialéctico en sentido amplio, no necesariamente siempre es mayéutico, a veces sí, a veces no. Eh, Creo que esa es la beta que encontré, digamos, ¿no? En el proceso psicagógico. O sea, a mí lo que me llamó muchísimo la atención, por lo menos cuando aparece en el Fedro, es esto que le dice Sócrates a Fedro. Vos tenés que primero saber qué clase de alma es, porque no todas las almas son Mm, iguales. Tenés que saber qué clase de alma es para saber cómo se guía a esa alma. mm, Eso me hizo pensar, dije, bueno, a ver, tenemos acá una descripción de un proceso de personalidad, o sea, ya Platón sabía que había personalidades completamente distintas, que él lo calificaba como psique, como almas, y también se daba cuenta de que no es lo mismo guiar a fulanito que a menganito, y que requería un proceso de observación de esa alma para saber hasta qué punto, él decía incluso, ¿no? Cuándo hablar y cuándo callar, es decir, en este juego dialéctico entre el habla y el silencio, cómo ir guiando a esa alma particularmente. De ahí que yo empiezo a ver este proceso de lo que podríamos denominar la psicagogía como una forma de incluso hasta guiar el alma me parece como una relación asimétrica, porque implicaría que yo sé dónde tiene que ir, digamos, ¿no? La palabra psicagogía de alguna forma esconde esa idea, ¿no? Esconde un poco la cuestión de guiar. La pregunta es, ¿soy yo el que la guía? Es otra de las preguntas ¿soy yo el que guía el alma? ¿O es mm, el otro que se guía a sí mismo? Y ahí me gustó más todavía. Entonces el psicagogo no es el que ejerce el acto del filósofo asesor, sino el individuo. Entonces, psicagogía pone de relieve o pone de manifiesto más al individuo que viene a la consulta que al mismo filósofo asesor. Y Y entonces, ¿cuál es el rol del filósofo asesor ahí? el rol Ayudarlo a que el otro se guíe a sí mismo. eh, es un proceso, mira, yo lo comparo con el rol que tuvo Ariadna con Teseo. Te tengo el hilo. Sí. Mm, Entrás, vos encargate del Minotauro. Yo te tengo el hilo.
Cuando tenés que salir, toneo para que sepas dónde está. Ese es mi rol. Sí. ¿Mm? En ese sentido, pone un rol protagónico en el otro, ¿no? También. Eh, no, o sea, no lo veo como, si vamos a jugar con las metáforas, la mitología, como Orfeo que va a buscar a Eurídice y que se enfrenta a todo para ir a buscarle y después encima la pierde, ¿no? No, Mm, ese no es el proceso. Para mí el proceso es como el de Ariadna y Teseo, o si querés, como el de Virgilio y Dante. ¿Mm? Te voy acompañando, mm. vamos juntitos. ¿Mm? Paso a paso, y vamos primero para el infierno, después te elevamos al cielo. Eh, pero creo que esa es la cuestión. El rol es ese, sostener el hilo de alguna forma. ¿Cómo sostenés el Es hilo? una búsqueda entonces. La psicagogía es una búsqueda, Sí, podríamos decir que es una búsqueda. Es, porque las metáforas que me estás poniendo, va, a mí me suenan a eso, a meterse en un lugar, sí. a buscar algo. Mira, eh, la persona que viene a cualquier consulta, ya sea al filósofo, al psicoanalista, algo está buscando. Es decir, Mm. Ya la que va a un curso de filosofía, algo algo está está buscando, buscando. ¿sí? No es un mero saber intelectual. Y lo interesante es que siempre aparece a partir de un aspecto doloroso, en línea general, de índole existencial. Hay una Mm, relación de insatisfacción consigo mismo, con sus circunstancias, con la forma de ser en el mundo que tiene. Entonces, a partir de ese proceso de insatisfacción, lo va a articular verbalmente a partir de un determinado problema. Para mí, el problema nunca es el problema. mm, ¿Sí? Cuando viene la persona a la consulta, me va a contar, mira, me está pasando esto. Para mí lo que me está contando no es el problema. Ahora, mm, bajo la premisa, quien dice, dice de sí, yo lo que hago es escuchar quién es o qué intenta decirme sobre quién es el relato que cuenta. mm, Y ahí empieza el proceso en el cual voy tirando preguntas, indagaciones, que permiten que vaya desenrollando el hilo y se vaya metiendo. mm, Muchas veces viene con la excusa de un problema o una pregunta. Hay estilos de asesoría filosófica, hay muchos, hay muchas corrientes. Está la corriente de Lumarinov, está la corriente de Achenbach, está la corriente de Mónica Cavalé, está la corriente de Oscar Berenifier, de Rastrojo, hay un montón de corrientes. De Roxana Kramer, que es argentina, bueno, que ella ya no se dedica más. Hay muchas corrientes. Eh, en casi todos los casos, casi todas las corrientes, ya como que tienen un modelito establecido y ya está. ¿Sí? O sea, hacen esto, mm. digamos, ¿no? Y para mí hay algo más interesante en el proceso de la asesoría filosófica o psicagógica, y es el hecho de que el modelo se construye en función de la filosofía del individuo. Vos te Mm, habrás dado cuenta, escuchando a cualquiera, a veces un pariente, un amigo, vos te das cuenta si es un existencial, un existencialista, si es medio platónico, si es medio estoico, si es un hedonista, te das cuenta. Entonces digo, muchas veces esa filosofía construida personalmente, que es una filosofía larvaria, que es una filosofía en ciernes, que todavía no está del todo acabada y mucho menos explorada, nunca fue cuestionada. mm. Y acá viene otra metáfora tomada de la filosofía, que me parece que da cuenta del proceso psicagógico. Me Eh, encanta con la facilidad con la que conjugás psicagogía, ya la tenés clarísima. Yo la tengo que pensar antes de decir psicagogía, y vos psicagógico, psicagogo, o sea, ya tenés una fluidez con esa palabra que... eh, Sí. sí, es una palabra que tiene cierta complejidad y aparte no estamos acostumbrados al oído. Ujú, Eh,
hay una anécdota que la cuenta, no me acuerdo quién la cuenta, pero sobre Heráclito. Viste que Heráclito siempre se terminaba cargando, bueno, a Pitágoras, se decía a todos los poetas, ¿no? Y en una se carga a Homero y le dice, como Homero, dice que cuando unos niños estaban sacándose los piojos, ¿m? Le hacen una adivinanza, le hacen un acertijo a Homero y Homero no lo pudo resolver. Y el acertijo era el siguiente, dice. Los que vimos y tomamos, a esos los dejamos. Los que no vimos ni tomamos, esos se fueron con nosotros. Y yo en esa anécdota veo el proceso por el cual fuimos educados a lo largo de nuestra vida, generándonos un conjunto de creencias a partir de las cosas que hemos aprendido, vivido, etcétera, etcétera, pero que son como los piojos, de alguna forma. Mm, Si no las detectamos, nos los llevamos con nosotros. Cuando los detectamos, los podemos aplastar y tirar. Pero si no los detectamos, no se puede. mm. Entonces creo que el proceso psicagógico tiene que ver con eso. Es un acto de acicalamiento, si querés, es como el proceso de los monos, ¿sí? Le van sacando los piojos de alguna manera. Un Un despiojamiento despojamiento. sería. Sí, de alguna manera, donde uno le va mostrando, mira, esta creencia, ¿la querés seguir sosteniendo? La cuestionamos y ahí empieza el proceso filosófico, ¿no? ¿Cómo se construye esa creencia? Mm. ¿De dónde viene? Empezar a tener una mirada crítica de las propias creencias, de las propias vivencias incluso, de la propia Y historia. eso, en definitiva, y para relacionarlo con el título de esta charla, termina siendo funcional el conocimiento de uno mismo. No sé si termina, o sea, es funcional de alguna forma Es al funcional. proceso de conocimiento de uno mismo, por lo menos es un intento, yo no sé si lo hago. Yo creo que es un intento. Es como aquel que te dice, mira, eh, yo creo que acá tendría que estar el cartel Conócete a ti mismo para entrar a la entrada del, no sé, del consultorio, si quieres, no tengo consultorio, pero digo, para entrar. Pero yo no sé si cuando entras Mm. conoces a vos mismo. Eh, sí creo que es un inicio, es una forma de que de que los ojos de él se reflejen en los míos, como decía Sócrates en el Alcibíades, Platón en el Alcibíades, y que de alguna manera pueda observar su pupila, porque de otra forma no podría vérsela. Es un proceso de Para, espejo. para, cono- para conocerse y para construirse. Y yo creo que ahí, a partir de eso, mira, una de las preguntas que yo hago en el proceso en el proceso, independientemente con lo que traiga, le pregunto, ¿y para qué querés abordar esto? Ahí empieza el proceso de Mm, construcción, porque siempre una construcción requiere necesariamente una causa final. sí. Entonces, en el momento en que la persona viene y me dice, no, pero me pasa que tengo este problema o lo que fuese que le está sucediendo o me siento de esta forma, ok, y cuando lo resuelvas, ¿qué va a suceder? ¿Para qué querés resolverlo? ¿Qué nuevo individuo vas a ser cuando lo resuelvas? Si es que es necesario resolverlo. Si es que yo tomo la idea de que hay que resolver algo, ¿no? ¿Quién dice que hay que Ujú. resolverlo? Y a partir de ahí sí, yo creo que ahí en la construcción, en ese proceso de construcción, hay un ingreso. Es como, la pregunta es qué construimos cuando construimos identidad. Y quizás lo que yo construyo es el andamiaje que Mm, permite que el individuo pueda conocer quién es. me gusta. Está bien, lo estás vendiendo bien. Estás vendiendo muy bien. Bueno, no era la idea, Este, sí, no, 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 está bien. me paseo. Este, bien. Bueno, Diego, nada, me encantó esta charla con vos, la Muy, verdad que es un vivo, que por un lado te decía, es un tema que disfruto mucho y por otro lado, nada, se está dando una fluidez como si hubiésemos hablado muchísimas veces antes o nos conociéramos de hace tal mucho. cual, tal cual. Y nada, qué bueno que estés por volver a la Argentina. Así Semanita y nos media. podremos encontrar en algún momento. Ahí está Leo de Filosofía desde el Sur, que él siempre insiste en hacer un asado y él
él invita a todo el mundo, ¿viste? Yo no sé dónde vamos a entrar todos, pero él siempre dice, sí, un asado. De pronto el asado tiene como 30 personas, ¿viste? Pero bueno, Algo hay no que hacer, importa, algo hay que hacer. en algún momento algo hay que hacer, algo se va a hacer. Quiero agradecer a todos los que están todavía ahí conectados. Hay muchísimos comentarios. Yo trataba, siempre digo lo mismo, ¿no? Parece que sea medio como un latiguillo esto, pero es cierto. O sea, trataba de leer y de responder o meter algún tema a lo que aparecía ahí en la charla, pero la verdad que por un momento incluso se volvió como un diálogo Entre ahí nosotros. como alternativo entre las personas del chat, que lo único que lamento de cuando estos vivos quedan grabados es que no queda la parte del chat. Sí, Eso es una pena, porque yo siempre digo, me gustaría después volver a verlo tranquilo y ahí leer todo lo que ¿sabes pusieron, qué? y no, eso no queda nada más que nuestra charla. Pero bueno, no sé, en todo caso algún día haré un vivo en el que lo único que haga sea leer lo que la gente ponga e ir hablando con lo que, porque Eso si está no, bueno. no se puede hablar con alguien, ¿no? Y a la vez leer todo. Pero bueno, nada, increíble todo lo que surgió. Bueno, Dieguito, te mando un Un abrazo, no abrazo sé si te vas a grande. dormir ahora, Ya cómo sigue la noche allá? hablar con mi pareja en Argentina, hablar con mi hijo, las rutinas de todos los días. Qué eh, bueno, y nada, ya ahí sí. Ahí filar ya a para dormir. las 2 de la mañana, ya estoy. El otro día me metí en un vivo de Leo que era a las 3, me metí también ahí. Hay veces que me desvelo. A las 3 de la mañana eran, Las 3 de la mañana de acá eran ponerle las 10 de la noche allá, claro, ¿no? Eh, claro, claro. y Leo estaba en un vivo y me metí. Eh, pero sí, sigo despierto hasta la 1, 2 de la mañana, 3 a veces. Así que Está bueno, bien. pero esas son mis rutinas. Juan, muchísimas, pero muchísimas gracias por la invitación, me encantó, la pasé súper bien. Y bueno, vamos pensando en el próximo, Bueno, bueno, para la vuelta. me alegro. Dale. Te mando un Bueno, un abrazo. chau, chau, gracias. Chau, chau. Chau, hasta luego.